noches. Jueves, 23 horas, Código Político como siempre. Está con nosotros hoy Esteban Bullrich, primer candidato a senador por Cambiemos en Buenos Aires. Está también Felipe Solá, primer candidato a diputado por un país que lleva como estandartes a Sergio Massa y Margarita Stolbizer para senadores. Está también un viejo amigo, colega del diario La Nación, Carlos Raimundo Roberts. Con ellos vamos a hablar de, me parece, las dos cuestiones que han atravesado esta semana política. Desde ya está el tema de la campaña electoral, la campaña que está en pleno desarrollo, la campaña que va a concluir dentro de 2 semanas para las votaciones de las PASO el domingo 13. Y está también lo que ha sido, me parece, el acontecimiento de estos días, la discusión, el debate en la Cámara de Diputados sobre la destitución de Julio De Vido, que obviamente, ya lo sabemos, finalmente no ocurrió porque no estuvieron los votos necesarios para producir esa destitución. De hecho, el Frente para la Victoria, más una cantidad de aliados, llegaron a juntar 95 votos que en ningún caso permitían los 2/3 que son imprescindibles para la destitución o la expulsión de un diputado, en este caso Julio De Vido. Y sobre esto querría decir 2 o 3 cositas breves para ir directamente a hablar con los invitados, que seguramente tienen cosas más interesantes que decir que yo. En primer caso, ¿qué lectura se puede hacer en términos políticos de lo que pasó ayer en diputados? Claro, no hay una, porque por un lado el gobierno más aquellos que promovían la destitución de De Vido, también estaba el Frente Renovador, Un País, estuvieron los socialistas, no lograron concretarlos. Uno dice, han fracasado. Es una parte del vaso. La otra parte del vaso, lleno vacío, sería, bueno, pero finalmente, hace ya más de 2 semanas, y habrá que ver cómo siguen las próximas 2 hasta el 13 de agosto, el eje del debate sigue siendo la corrupción de la década pasada. No deja de ser un alivio para un gobierno al que le cuesta mucho hablar sobre la realidad económica. Segunda cuestión, no es una buena señal, sobre todo para Comodoro Pi, que la política, que el Congreso no haya podido dilucidar o no haya podido definir la situación de Julio De Vido en torno a su desplazamiento. ¿Por qué? Porque los jueces son viejos escrutadores del poder político. Y el poder político ha enviado una señal en el sentido de que, bueno, no han podido. Habrá que ver qué reflejo y qué reacción tienen los jueces federales frente a este desenlace y frente a un funcionario que tiene 5 procesamientos, 22 informes de la Auditoría General de la Nación en su contra y un juicio oral y público ya cerca por la tragedia ferroviaria en Once. Y una tercera cuestión, en la última, y vamos a conversar con Esteban Bullrich. Tampoco ha sido menor la capacidad de resistencia que demostró el Frente para la Victoria y sus aliados. Algunos aliados previsibles, otros menos previsibles. Digo, en situación límite como esta, límite era que fuera expulsado uno de sus integrantes
el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, se abroqueló y produjo incluso fracturas en sectores que no son kirchneristas y que acompañaron la protección de Julio De Vido. Digo, un dato para tener en cuenta a futuro si Cristina es senadora, que lo será, probablemente triunfadora o derrotada en segundo lugar, pensando que se sentará en una banca en el Senado. Y ahora empezamos con Esteban Bullrich. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted.